días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la iglesia. Es un verdadero placer tenerlos con nosotros esta mañana. Si hoy es tu primera vez este domingo, bienvenido. Nos sentimos muy honrados de que hayas decidido pasar este tiempo aquí con nosotros. Y si aún no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy parte del equipo de aquí de Watermark en español. Y antes de ir a la palabra, quiero invitarte, aquí donde estás, inclines tu rostro y ores conmigo. Primero ora por ti mismo y dile a Dios: Señor, habla claramente a mi vida esta mañana. Y luego piensa en las personas a tu alrededor y ora por ellas. Y dile: Dios, habla claramente a cada uno de los que están aquí hoy. Y por último, te pido que ores por mí, pidiéndole a Dios que hable claramente a través de mí. Y Padre, creemos que estás aquí, que deseas hablarnos. Haz que tu voz se escuche por encima de toda distracción, de toda preocupación, de todo ruido. Abre nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu dirección, tu amor y tu corrección. Y Padre, te pido que ninguno de los que estamos aquí se vaya sin haber tenido un encuentro contigo, sin haber sido tocado y transformado por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando entró recibió un bosquejito. Si lo tiene, sáquelo. Si no tiene uno, le puede pedir uno de nuestros servidores allá atrás. Ahí están los versículos que estaremos viendo esta mañana, al igual que un espacio para que usted anote los puntos importantes. Pero ha sido una semana pesada. ¿Cuántos la han sentido pesada? Ha sido una semana pesada, marcada por la maldad. Las noticias que todos sabemos ahora del asesinato de Charlie Kirk ha sacudido al mundo entero. Independientemente de lo que usted piense sobre él, su muerte ha generado mucha conmoción. Para muchos cristianos esta tragedia no es solo una pérdida pública, sino algo que sienten muy cerca del corazón, porque era un seguidor declarado de Jesucristo. Y aunque sus métodos y estilo podían generar opiniones divididas, y lo sé porque muchas personas lo admiraban profundamente y otros se sentían incómodos o incluso ofendidos por su enfoque. Sin embargo, hay una verdad que no podemos ignorar. Y la verdad es que Charlie estaba intentando a su manera vivir para Cristo y defender la verdad del Evangelio en medio de un mundo cada vez más hostil. Y eso al final del día es lo más valioso que se puede decir de cualquiera de nosotros. Y mientras hacía precisamente eso, fue asesinado. Y por esa razón nos toca de cerca. Lo cual me lleva a lo siguiente. Su asesinato es una tragedia. Independientemente de cuál sea su postura política, cuando una persona es atacada por sus creencias, por expresar sus convicciones, por tomar una posición pública, estamos frente a una señal alarmante de la fragilidad de nuestra convivencia democrática. Esto no es solo un atentado contra un individuo, sino contra los principios fundamentales que sostienen a una sociedad libre. Y no importa si usted está de acuerdo con Charlie Kirk o no, si este es de derecha o de izquierda, todos deberíamos unirnos para condenar este acto grotesco de maldad. Porque cuando callamos ante la violencia política, abrimos la puerta a que el odio y el miedo se vuelvan norma. Y cuando la violencia reemplaza el diálogo, escuche bien, todos, absolutamente todos, perdemos. Y estamos viviendo tiempos en los que la fe cristiana y la ideología política se han entremezclado de formas peligrosas. Cuando damos a la política lo que solo le pertenece a Dios, nuestra devoción, nuestra confianza y nuestra identidad, estamos cruzando una línea muy, pero muy peligrosa. Escuche bien, eso es idolatría, aunque venga disfrazada de fervor religioso. Y muchos creyentes bien intencionados han llegado a creer que defender a cierto líder, a cierto partido, a cierta ideología es sinónimo de defender el Evangelio. Pero eso es un error. Y es un error espiritualmente costoso. Jesucristo fue muy claro. Dijo: mi reino no es de este mundo.
Jesucristo no vino a establecer un sistema político humano, ni a impulsar una ideología de derecha o de izquierda. Jesucristo vino a anunciar el reino eterno, que trasciende fronteras, banderas y partidos. Un reino que comienza en lo invisible, en el corazón del ser humano. Y sabe, como cristianos nosotros tenemos muchas identidades. Somos ciudadanos, somos trabajadores, somos padres, somos hijos, somos votantes. Pero nuestra identidad suprema, la que debe formar a todas las demás, es que usted y yo somos seguidores de Cristo. Y cuando permitimos que esa identidad se diluya a una identidad política, estamos en terreno peligroso. El problema no es tener opiniones políticas. El problema comienza cuando nuestra lealtad principal ya no está en Cristo, sino en una causa humana. Y cuando eso ocurre, justificamos el pecado si lo comete nuestro líder. Callamos ante la injusticia si proviene de nuestro lado. Usamos la Biblia como herramienta de campaña en lugar de usarla como la palabra de Dios. Miramos con odio o burla a quienes piensan distinto en lugar de verlos como prójimos que también necesitan gracia. Cuando usamos el nombre de Jesús para respaldar ideologías, defender políticos o atacar a otros, debemos detenernos y preguntarnos, ¿estoy realmente siguiendo a Cristo o simplemente usando su nombre para validar mi causa? Jesús no se dejó atrapar por la política de su tiempo. Jesús denunció la hipocresía, defendió al marginado, al pobre, habló con los rechazados y llamó a sus discípulos a algo muy pero muy radical, a cargar una cruz, no una bandera. Anótelo muy bien. Seguir a Jesús implica morir a uno mismo, renunciar al poder como lo entiende el mundo y amar incluso a tus enemigos. Y en este momento de dolor, también hay una oportunidad para que nosotros examinemos nuestro interior y nuestro corazón. Así que yo te invito a meditar profundamente en estas preguntas. ¿En qué momentos has permitido que tu identidad cristiana se mezcle más con una ideología política que con Cristo mismo? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús incluso si eso te aleja de tu grupo político, tu círculo social o te cuesta popularidad? ¿Tu manera de hablar sobre política, tanto en persona como en las redes sociales, refleja realmente el carácter de Jesucristo? ¿Podrías amar a alguien que vota diferente a ti con el mismo amor que Cristo te ama? Como puede ver, la solución a la oscuridad del mundo no vendrá de un líder, ni de un presidente, ni de un partido. La verdadera transformación solo viene por el Evangelio de Jesucristo. Y es ese Evangelio al que debemos vivir, proclamar y defender, incluso si eso significa perder influencia política. Además de este lamentable acontecimiento, esta semana se conmemoró el 24º aniversario de los atentados terroristas en Nueva York, donde murieron alrededor de 3,000 personas. Y 24 años después, todavía sentimos el peso de ese día, ¿sí o no? Las imágenes, la historia, el dolor, siguen siendo reales para muchos. Familias marcadas para siempre. Una nación totalmente sacudida. Un mundo cambiado. Fue un acto de maldad indescriptible. Y no debemos olvidarlo. Pero no fue solo eso. Esta misma semana ocurrió un tiroteo en una escuela en Colorado. Y otra vez, jóvenes inocentes enfrentándose al horror de la maldad. Otra vez, familias destruidas. Otra vez, lágrimas que no deberían existir. Y entre ambos eventos ha habido muchos otros actos de maldad sin sentido. Algunos que se reportan en los medios, otros que pasan desapercibidos. Pero todo esto tiene algo en común. Y es que son un producto de un mundo totalmente roto. Y entonces, la pregunta inevitable es la siguiente. ¿Qué se supone que debemos hacer con tanta oscuridad? ¿Cómo deberíamos responder ante toda esta maldad? Algunos buscan respuestas en la política, intentan encajar estos actos de maldad en ideologías o partidos o agendas, pero déjeme decirle algo muy claro. El mal no es en su raíz un asunto político. El mal es
un asunto espiritual. Detrás de cada acto de violencia, detrás de cada tragedia humana, hay una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar. Pero no podemos darnos ese lujo. El mal es real y es más profundo de lo que parece. Es satánico, es demoníaco, es parte de una guerra invisible que se libra desde el principio de los tiempos. Estrellar aviones contra edificios no solo es terrorismo, es una manifestación demoníaca. Disparar contra alguien en plena luz del día en un campus universitario no es solo un crimen, es la maldad encarnada. Y esa maldad tiene un origen, tiene una raíz, tiene un autor. Y si usted ha estado con nosotros durante este año, sabe que como iglesia hemos pasado todo lo que va del año leyendo la historia de Dios. Y si algo nos queda muy claro, es que esta historia, la historia de la humanidad, tiene un villano. No es un personaje simbólico, no es una idea abstracta, es real. Es el enemigo de nuestras almas y su misión es muy, muy clara: robar, matar, destruir. Y semanas como estas nos sacuden, nos confrontan, pero también nos recuerdan algo importante, que esta batalla es real y no podemos enfrentarla con indiferencia. Ahora bien, este mal no debería destruir nuestra fe, al contrario, debería encender nuestra fe. Debería hacernos correr hacia Dios con más pasión, con más urgencia, con más confianza. Porque al final hay una verdad inquebrantable. Solo Jesús ofrece una solución real al mal en el mundo. Ni las leyes, ni los debates, ni los discursos políticos pueden redimir el corazón humano. Solo Jesús transforma, solo Jesús sana, solo Jesús vence al mal con el poder del bien. Porque en la cruz Él enfrentó lo peor del mal y salió victorioso. Y su victoria también puede ser la nuestra. Y mi oración este domingo es que aquí haya personas que normalmente no vengan a la iglesia. Personas que han sido sacudidas por los eventos de esta semana y que están buscando respuestas al mal, a la maldad, al caos, al conflicto, a este mundo roto. Y si tú eres esa persona, déjame decirte que estás en el lugar correcto. No estás solo. Y sí hay esperanza. Y si esta es tu iglesia, si este es tu hogar espiritual, entonces hoy quiero ayudarte a volver a lo esencial. Quiero anclarte en la esperanza de Jesús. Quiero recordarte que no estamos solos en esta batalla, que tenemos una verdad firme, tenemos una promesa eterna y tenemos a un Salvador que ya venció. De manera que hoy me gustaría regresar al principio de la Biblia. Y me gustaría exponer al villano en la historia de Dios. Porque para entender el poder de la salvación, primero tenemos que entender la profundidad del problema. Y cuanto más comprendamos la oscuridad, más brillará la luz. Génesis 3:1-7. Entonces la serpiente, que era más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Anote el primer punto importante: la raíz del mal. La raíz del mal. Este pasaje es uno de los más cruciales de toda la Biblia, porque nos explica por qué el mundo está como está. Aquí encontramos la raíz del dolor, la violencia, la injusticia, el sufrimiento y la muerte. Este es el relato de la caída de la humanidad, el momento en que el pecado entró en el mundo. Hasta este punto, todo en la creación, todo lo que Dios había creado era completamente perfecto. No había culpa, no había vergüenza, no había dolor, no había miedo, no había muerte. Dios caminaba con el ser humano. Había armonía entre Dios, el hombre, la mujer y la creación. Pero en estos versículos vemos cómo el enemigo, el villano de la historia de Dios,
entra en la escena disfrazado de una serpiente. Y su estrategia no ha cambiado mucho desde entonces. Sembrar duda, tergiversar la verdad, seducir con una falsa promesa de libertad y despertar deseos que nos alejan de Dios. Versículo 1 dice: entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? En el capítulo 3, versículo 1 de Génesis, aparece un villano. El nombre que más comúnmente se le atribuye es Satanás. Satanás significa adversario, significa enemigo. Este nombre refleja su papel principal, y este es oponerse a Dios y a todo lo que Dios representa. Satanás no es simplemente un personaje malvado. Es el enemigo declarado de Dios y de la humanidad, buscando frustrar el plan divino. Su segundo nombre más frecuente, usted lo conoce como el diablo, que significa falso acusador, calumniador. Y este título resalta su estrategia principal, que es acusar, engañar, sembrar discordia, y no solo entre las personas, sino también entre Dios y el hombre. Es el maestro de la mentira, que busca destruir la verdad y busca destruir la confianza. Además, se le conoce como el Belzebul, que literalmente significa señor de la suciedad o señor de las tinieblas. Y este título muestra su dominio sobre la corrupción, sobre la impureza, sobre la maldad espiritual, siendo líder de fuerzas demoníacas que operan contra el bien. Y a lo largo de la Biblia recibe otros títulos que describen ciertos aspectos de su carácter y de su actividad, tales como el tentador, el dragón, el maligno. Y en varios pasajes bíblicos se le presenta también como el gobernante de este mundo, el Dios de esta era, el príncipe del poder del aire. Y estos títulos indican que Satanás ha establecido un reino paralelo, una especie de contrarreino que desafía directamente la autoridad de Dios sobre la creación. Y aunque es un gobernante temporal y limitado, su influencia en el mundo es profundo, atacando sistemas, culturas y corazones. Y finalmente el apóstol Juan lo llama el padre de la mentira, señalando que su naturaleza más esencial es la falsedad absoluta. Satanás es el origen de la mentira, es el origen del engaño, el que distorsiona la verdad para alejar a la humanidad de Dios. Efesios 6:12, mire lo que dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. La palabra griega que se ha traducido como luchar no se refiere a una simple batalla a distancia ni a un conflicto simbólico. Esta palabra transmite la idea de un combate cuerpo a cuerpo, una pelea directa, intensa, una pelea personal. La imagen que evoca es la de dos personas forcejeando, intentando derribarse mutuamente y sujetarse en el suelo con la mano alrededor del cuello. El apóstol Pablo nos está recordando que cada día, escuche bien, lo percibamos o no, estamos enfrentando una lucha real, directa y cercana contra un enemigo espiritual que simple y sencillamente no da tregua. Génesis 3:1. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Como puede ver, Satanás no está haciendo una pregunta genuina, está burlándose. Lo que realmente está diciendo es: ¿de verdad Dios es tan exagerado, tan absurdo, tan radical como para prohibirles comer de todos los árboles del jardín? Desde el inicio, Satanás dirige su ataque al único mandamiento que Dios le había dado a Adán y a Eva. Entonces vale la pena preguntarnos cuál fue ese mandamiento original de Dios. Génesis 2:16. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora preste atención a la respuesta de Eva. Génesis 3:2.
La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Si nota lo que hace Eva, si regresamos al mandamiento original que Dios dio en Génesis 2:16, vemos algo significativo. Vemos que la generosidad de Dios es minimizada y que su mandato es exagerado. Dios nunca dijo que no podían tocar el árbol, solo que no debían comer de él. Y sin embargo, Eva le añade esta prohibición. Y esto nos muestra la primera mentira de Satanás. Ya ha comenzado a surtir efecto. Satanás ya ha sembrado duda. La duda ha sido puesta ahí. El carácter de Dios ha sido distorsionado. La confianza en su palabra comienza a debilitarse. Anote la mentira. Mentira número 1. Dios no es tan bueno. Dios no es tan bueno. Ahora observe cómo Satanás empieza a regar las semillas de duda que plantó con la primera pregunta. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Como puede ver, el enemigo pasa de insinuar a contradecir directamente la palabra de Dios. Dios había dicho con mucha claridad: ciertamente morirán. Pero Satanás responde: ciertamente no morirán. Es una mentira descarada, pero dicha en tono de verdad. Y escucha bien, esa es su especialidad: envolver el engaño en una apariencia de sabiduría. El mensaje de Satanás es sutil, pero venenoso. Y le está diciendo: Dios no está siendo honesto contigo. Satanás está insinuando que Dios le está ocultando algo a Eva, que no quiere lo mejor para ustedes, que en realidad está limitando tu potencial. Les dice Satanás: ustedes pueden ser como Dios. Y esa es la mentira número 2. Escríbala. No necesitas a Dios porque tú puedes ser Dios. No necesitas a Dios porque tú puedes ser Dios. ¿Saben lo que es curioso? Que Adán y Eva ya eran en cierto sentido como Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que Dios los diseñó para reflejar su carácter, su autoridad y su creatividad. Sin embargo, Satanás viene y les dice algo aún más tentador y les dice: ciertamente no van a morir. ¿Y cuál es la tercera mentira que se oculta tras esas palabras? Que pueden saltarse las reglas divinas, que no hay límites reales, que ellos pueden determinar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Es la promesa engañosa de que no necesitas depender de Dios porque ellos mismos pueden alcanzar la divinidad, la autonomía total. Mentira número 3, escríbala: no hay consecuencias. No hay consecuencias. La tercera mentira está íntimamente ligada a la segunda. Satanás asegura que desobedecer a Dios no traerá consecuencias negativas. Como puede ver, el diablo presenta una caída suicida como si fuera un salto hacia la vida. En otras palabras, Satanás vende la desobediencia como una oportunidad de libertad y crecimiento, cuando en realidad es una caída hacia la destrucción y la muerte. ¿Y cuál es el resultado de que las mentiras de Satanás sean aceptadas como verdad? Versículo 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. El pasaje nos dice que Eva vio que el árbol era bueno. Esta es una frase cargada de significado, porque si usted recuerda, hasta este punto en Génesis, ¿quién era el que definía lo bueno? Dios. Dios definía lo que era lo bueno. Él había creado todo y había declarado que lo que había creado era bueno. Y él mismo había dado instrucciones claras sobre qué debían hacer y qué debían evitar. Pero ahora Eva toma en sus propias manos la autoridad para decidir qué es bueno. Ya no se basa en la definición de Dios,
sino se basa en su propia percepción y juicio. Y esto es un cambio fundamental entre la relación del ser humano y Dios. ¿Por qué? Porque entonces el hombre empieza a definir el bien y el mal por sí mismo, en lugar de aceptar la definición que Dios había dado. Como puede ver, el árbol antes era un límite, era una advertencia clara para proteger a Adán y a Eva. Pero ahora se convierte ¿en qué? En un objeto de deseo. Eva ve en él algo que le promete sabiduría y autonomía, algo que ella necesita tener. Y esta decisión de confiar en su propio criterio en lugar de la palabra de Dios marca el momento de la caída del ser humano. Y entonces, anótelo, el resultado del mal el comienzo de la vergüenza. El comienzo de la vergüenza. Génesis 3:7. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y esta vergüenza no es solo física, sino también es una vergüenza emocional y espiritual. Y refleja cómo el pecado afecta nuestra identidad y nuestra relación con los demás y con Dios. Y sabe, vivimos en un mundo donde los errores y los fracasos pueden perseguirnos y hasta nos pueden definir, haciendo que muchas personas se sientan rotas por dentro. Y no solo que hayan hecho algo mal, sino que se sienten que realmente son malas personas o defectuosas. Y como resultado, la vida se convierte en un esfuerzo constante. ¿Por qué? Por ocultar nuestras faltas, nuestras heridas y nuestros defectos. Es como un truco interminable de magia, donde intentamos distraer la atención de los demás para que no vean lo que queremos esconder. Porque si pensamos, si supieran esto de mí, quizás no me amarían. Si supieran esto de mí, no me aceptarían o incluso me rechazarían. Y esta dinámica de sentir vergüenza nos lleva a dos reacciones comunes. La primera es la fuga hacia la apariencia, donde invertimos mucho esfuerzo en proyectar una imagen perfecta para ocultar nuestra vergüenza y nuestro miedo. Y la segunda es el desprecio o la indiferencia, un no me importa, que surge como un mecanismo de defensa para no enfrentar el dolor que sentimos, para no sentirnos vulnerables, para no sentirnos rechazados. El resultado fue el comienzo de la vergüenza. El resultado, anótelo, fue el comienzo de la separación de Dios. El comienzo de la separación de Dios. Versículo 8. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Los árboles antes formaban parte del hermoso paisaje del jardín, pero ahora se convierten en una barrera, en un muro que separa al hombre y la mujer de Dios. Ya no hay confianza, ya no hay cercanía, ahora lo que hay es miedo, ahora hay evasión, la intimidad se rompe y con ella la perfecta comunión que existía. Y este momento marca el inicio de la separación humana respecto a su Creador. Por primera vez, la humanidad experimenta la sensación inquietante de estar separada de Dios. Es el momento en que comienza a nacer en el corazón humano la conciencia de culpa, la certeza de que hay un juez que todos tendrán que rendir cuentas algún día. El resultado es el comienzo del miedo. Anótelo, el comienzo del miedo. Versículo 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Este pasaje describe la primera experiencia de miedo en la historia del ser humano. El resultado fue la vergüenza, la separación de Dios, el comienzo del miedo, y anótelo, el comienzo del conflicto. El comienzo del conflicto. Versículo 11. Le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. En lugar de aceptar su propia falta, ¿qué es lo que hace Adán? Adán culpa primero a Eva y después culpa a Dios. Y esto marca
el inicio de un conflicto profundo entre las relaciones humanas, donde la responsabilidad personal se evade y se busca culpar ahora al otro. El plan original de Dios era que el hombre y la mujer se unieran en una sola carne, una unión perfecta y complementaria. Sin embargo, tras la desobediencia, esa unidad ahora es fracturada y lo que debería ser uno vuelve a ser dos, separados por la desconfianza, separados por la culpa y el conflicto. Génesis 3:16. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí se revela cómo la desobediencia también afecta la dinámica de poder entre el hombre y la mujer. En lugar de una relación basada en el amor, la igualdad, el compañerismo, surge ahora una lucha por el dominio y por el control. La mujer en su deseo busca ejercer influencia en control o control sobre el hombre, pero la consecuencia es que el hombre ejercerá autoridad sobre ella. La palabra enseñorearse implica un dominio fuerte que puede ser tiránico u opresivo, y en su peor expresión, la relación puede convertirse en una batalla constante donde cada uno ve al otro como un adversario. Y este pasaje muestra cómo el pecado transforma no solo la relación entre el hombre y Dios, sino también las relaciones humanas, introduciendo poder, introduciendo conflicto y sufrimiento. Hombres que buscan satisfacer sus deseos de poder y riqueza a cualquier costo. La industria pornográfica que explota la sexualidad humana y reduce a las personas a objetos de consumo. La esclavitud humana, la más brutal manifestación de dominio, en la que seres humanos son tratados como propiedad, privándoles su libertad. Y el resultado también fue, anótelo, el comienzo del dolor. El comienzo del dolor. Génesis 3:17. Y el hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este versículo marca la primera vez que el dolor entra a la experiencia humana. La palabra utilizada para dolor implica tanto sufrimiento físico como aflicción emocional. A partir de este momento, el dolor se convierte en una parte inevitable de la existencia humana. Y es aquí donde podemos ver los orígenes de luchas emocionales profundas como la ansiedad, como la depresión. No son solo trastornos modernos, sino manifestaciones del impacto continuo del quebrantamiento introducido por el pecado en todas las áreas de la vida. Y por último, el resultado fue el comienzo de la muerte. El comienzo de la muerte. Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Este versículo marca el momento en que la muerte entra en la experiencia humana. En lugar de ejercer dominio sobre la tierra, ahora es la tierra la que terminará dominando al hombre. La vida que antes era un regalo constante y asegurado comienza a ceder su lugar ante la realidad inevitable de la muerte. Adán y Eva tenían acceso diario al árbol de la vida, un símbolo de comunión y vida eterna con Dios, pero ahora ese acceso que tenían es negado. Desde ese momento toda la creación queda bajo el poder del deterioro y la muerte. No hay causa de muerte que no tenga su raíz en lo que ha ocurrido en el jardín del Edén. Y Satanás buscará intensificar cada una de estas consecuencias. Y por eso ya en el capítulo siguiente vemos cómo Caín asesina a su hermano Abel. Y el pecado no tarda en manifestarse con fuerza. La violación, el suicidio, el sacrificio de niños, las ciudades entregadas al pecado, la enfermedad mental, los desastres naturales, el dolor crónico, el cáncer, las discapacidades, los ataques terroristas, el abuso y toda clase de maldad, todo ello tiene su origen en este punto de la historia. Anótelo bien. La caída no fue simplemente un error, fue una fractura total que afectó profundamente cada aspecto de la existencia humana. Entonces, ¿cuál es la respuesta al mal? La respuesta al mal
La cosmovisión cristiana da sentido a la realidad. ¿Sabe? Todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión es la manera de ver el mundo. Es decir, una manera de entender y explicar el mundo, la vida, el bien, el mal, la justicia, el sufrimiento, el propósito y nuestro lugar en todo esto. Pero la gran pregunta es, ¿tu cosmovisión realmente da sentido a la realidad o necesitas tomar prestado elementos de otra para que funcione? Y muchas personas, sin darse cuenta, critican a Dios desde valores que solo tienen sentido dentro de una cosmovisión cristiana. Hablan de justicia, hablan del valor de la vida, de derechos humanos, de dignidad, del bien y el mal. Pero ¿de dónde sacan esas ideas si han descartado a Dios? C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, lo expresó de forma brillante cuando relató su propia experiencia como un ateo. Y cito: cuando era ateo, mi argumento contra Dios se basaba en que el universo me parecía cruel e injusto. Pero ¿cómo había llegado a tener esa idea de lo justo y lo injusto? Un hombre no puede decir que una línea está torcida a menos que tenga alguna noción de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Como puede ver, Lewis llegó a entender que su propio argumento contra Dios, la existencia del mal y la injusticia, en realidad implicaba la existencia de un estándar absoluto de justicia. Algo que solo tiene sentido si existe un Dios justo. Si no hay un estándar fuera del universo, ¿cómo sabemos que algo está mal? ¿Cómo sabemos que algo está desviado? ¿Desde qué punto de referencia llamamos torcida una línea si no sabemos que es una línea recta? Entonces, ¿cómo deberíamos responder? Escríbalo. El mal debería despertarnos a la adoración. El mal debería despertarnos a la adoración. Cuando el mal se manifiesta en tragedias, en violencia, en pérdidas, en confusión, nos damos cuenta de forma dolorosa de que este mundo está roto, ¿sí o no? Y esa conciencia debería llevarnos no solo a lamentarnos, sino a adorar. Porque en medio de la oscuridad solo hay una luz verdadera, solo hay una esperanza firme, solo hay un refugio seguro, y ese refugio es Dios mismo. ¿Cómo respondemos ante la conmoción que hemos vivido y las emociones que nos han sacudido? Adorando. Volvemos nuestra mirada a Dios, nos enfocamos en su carácter. Él es justo, Él es bueno, Él es fiel, Él no cambia. Ponemos nuestra esperanza en sus promesas que no fallan. Encontramos gozo no en nuestras circunstancias, sino en su presencia, que nos acompaña incluso cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. Así que en vez de dejarnos consumir por el temor, por el enojo, por la tristeza, elegimos elevar nuestras voces, abrir nuestro corazón y adorar. No porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo digno. Adoramos porque sabemos cómo termina la historia. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Primera de Juan 3:8. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Colosenses 2:15. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Primera de Corintios 15:51 al 57. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y cómo termina la historia? Apocalipsis 21, 4 al 5. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y mis hermanos, la victoria está asegurada. Satanás ha sido derrotado de forma definitiva en la cruz y la resurrección de Cristo. Pero aunque sabe que está perdido, Satanás no se rinde fácilmente. Entonces, cada vez que sientas que el enemigo se levanta con fuerza, recuerda esto: él ya está derrotado, pero está desesperado, está condenado. Sus faltas no cambian el marcador eterno, porque Cristo ya ganó y nosotros adoramos desde esa victoria. Y la segunda cuestión es que el mal debería llevarnos al arrepentimiento. El mal debería llevarnos al arrepentimiento. Desde el principio, lo que comenzó con Adán y Eva se ha extendido a toda la humanidad. Y este impulso natural y perverso de tomar lo que Dios ha declarado como no bueno y redefinirlo como bueno. Este acto de rebeldía está en la raíz misma de todo lo que está mal en el mundo. Siempre que observamos esta actitud, ya sea en decisiones individuales o en movimientos colectivos, podemos estar seguros que el padre de las mentiras está moviendo los hilos desde las sombras, incitando a la confusión, incitando a la división y al pecado. Desde los ataques terroristas, estrellar aviones contra edificios ahora se presenta como algo bueno. Liberar al mundo de estos infieles se justifica como la voluntad de Dios y se promete una recompensa en el más allá para quienes mueren como mártires. A los tiroteos, los ataques en escuelas o las iglesias son retratados ahora como necesarios. Y el asesinato se convierte en una supuesta forma válida de liberar al mundo de una persona específica en venganza por un daño recibido. El asesinato es presentado como la única solución válida para canalizar la ira o el odio o el enojo. Pero no solo eso. Reflexione sobre lo que actualmente se celebra, incluso en las iglesias, como expresiones de igualdad y libertad. Desde el aborto, terminar con la vida de un bebé en el útero, ahora es defendido como algo bueno. Se considera un acto de empoderamiento para las mujeres, ya que les otorga control sobre sus propios cuerpos y les permite continuar con sus carreras profesionales. El matrimonio entre personas del mismo sexo ahora se acepta como algo bueno, porque se interpreta que Dios es amor. Las cirugías de afirmación de género, modificar el cuerpo que Dios te dio ahora se justifica como algo bueno, ya que permite a las personas vivir auténticamente según el género con el que se identifican. Y escuche bien, este es el trabajo del padre de las mentiras. ¿Por qué? Porque está tomando aquello que Dios ha declarado no bueno y lo está redefiniendo como bueno. Dios es el autor de la vida, no nosotros. Dios es quien define el matrimonio, no nosotros. Dios es quien asigna el género, no nosotros. Y cuando intentamos cambiar lo que Dios ha establecido, estamos cayendo en el engaño y perdiendo el rumbo que Él ha marcado para nuestras vidas. Ahora quiero ser bien claro y bien honesto. Si estás aquí y has tenido un aborto, o si formas parte de la comunidad LGBTQ, es posible que lo que acabo de decir te haya sonado duro, incluso insensible o hiriente. Pero quiero compartir contigo una verdad profunda. Lo primero que debes entender es que ante los ojos de Dios todos hemos fallado de alguna otra manera. Cada persona que está aquí es culpable de maldad. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, ni siquiera uno solo. Pero lo más importante es que Dios ofrece perdón y ofrece renovación a todos, sin excepción. Dios no discrimina, Dios no excluye a nadie. Su amor es para todos, sin importar el pasado o las circunstancias. Sin embargo, para recibir ese perdón, para recibir esa renovación, es necesario acercarse a Dios en sus términos, no los tuyos. Sus términos no son imposiciones duras ni castigos, son una invitación a rendirse, a rendir nuestro orgullo, a entregarle nuestro control, a entregarle nuestra voluntad.
a reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros y confiar en su guía y en su amor. Entonces, ¿cómo debemos responder ante todo esto? Primero, declaramos el mal por su nombre. Cada vez que vemos el mal en el mundo, ya sea violencia, injusticia, manipulación o cualquier otra forma de pecado, no podemos quedarnos callados ni disfrazarlo. La verdad debe ser compartida con valentía. Pero además, no solo eso, debemos mirar hacia adentro y arrepentirnos nosotros. Arrepentirnos de las veces que como cristianos hemos tomado lo que Dios ha declarado no bueno y lo hemos redefinido como bueno. Y es momento de preguntarnos lo siguiente: ¿en qué áreas seguimos cayendo y creyendo en las mentiras de Satanás? ¿Dónde dudamos de la bondad de Dios? ¿Dónde pensamos que no necesitamos a Dios porque podemos ser nosotros nuestros propios dioses? ¿Dónde creemos que nuestras acciones no tendrán consecuencias eternas? Debemos responder con arrepentimiento sincero y profundo. Un arrepentimiento que transforme nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones, y que nos lleve a buscar la verdad, que nos lleve a buscar la justicia, el amor. Romanos 12:9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, escuchen bien. Nadie, absolutamente nadie, escapará de rendir cuentas, porque Dios es justo y Dios es santo. Solo porque Dios no te exige cuentas hoy, no significa que no lo hará mañana. Y si eres un cristiano y estás jugando con tu fe, escucha bien, arrepiéntete. Jesús vivió una vida perfecta porque nosotros simple y sencillamente no podíamos. Y Él pagó el castigo por nuestro pecado para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y Jesús resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Y Padre, inclinamos nuestro rostro esta mañana y te damos gracias. Y sabes, mientras tienes tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, me gustaría que reflexiones en la siguiente pregunta. ¿Ya has respondido en adoración? Cuando hablamos de adoración no nos referimos solo a cantar canciones. Adorar es una respuesta del corazón. Es rendirle a Dios lo que le pertenece, nuestro amor, nuestra entrega, nuestra atención. Y tal vez llegaste hoy con el corazón cargado. Quizás estás luchando con enojo, con frustración, con tristeza, con confusión. Y eso te ha mantenido sentado, callado, desconectado. Pero quiero animarte, no te quedes ahí. Cuando cantemos en unos momentos, hazlo con todo tu corazón. Dios no está esperando que seas perfecto para acercarte. Solo está esperando que te acerques. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Ya has respondido con arrepentimiento? Arrepentirse no es simplemente sentirse mal por lo que hiciste. Es reconocer que necesitas un cambio y decidir dejar atrás el camino que llevabas para seguir a Jesús. Es mirar las áreas de tu vida que has estado controlado por ti mismo y entregárselas y rendírselas a Él. Y si tú estás aquí hoy y nunca has tenido un encuentro con Cristo, quiero decirte algo. Este momento es para ti. Dios te trajo aquí por una razón. Él te ama, Él te ve, no está lejos. Y hoy, si escuchas su voz, puedes tener un encuentro con Él. Si quieres entregarle tu vida, recibir su perdón y dejar que Él transforme tu corazón. Si ese eres tú, te invito a hacer esta oración contigo. Ahí donde estás, dile quedito: Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por morir en la cruz. Gracias por tu resurrección. Reconozco que he pecado y te pido perdón.
te invito a mi corazón. Transfórmame, guíame y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.